miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Y todo depende de cómo lo regules y cómo lo uses tú. En este vídeo vamos a aprender a regularlo, así que chicos, quedaos hasta el final porque es muy importante. Correcto. Vamos a ver, realmente el miedo es un instinto de supervivencia que lleva existiendo desde los inicios de la humanidad, Sí, bro. es necesario. O sea, es absolutamente necesario. El Sí, miedo sí. es lo que nos impide tirarnos de un barranco. Literalmente. Para no morir. Sí, sí, claro, sí. es un instinto de supervivencia que tenemos todos los humanos y nos ayuda a sobrevivir y nos lleva ayudando toda nuestra vida, igual Claro. que un instinto pues de alimentarse o reproducirse o demás. Sí. Entonces, realmente el miedo está bien, es necesario, como tú Sí, dices, sí. hasta cierto punto. Ya. Hasta el punto en el que nos limita. Exacto. Hasta el punto en el que ya no es algo bueno para nosotros, Sí. sino que nos daña. Exacto. ¿Tú qué crees? ¿Nos protege, nos limita? ¿Cómo crees que Sí, es? a ver, yo creo que como hemos dicho al principio hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero yo creo que, ¿sabes lo que creo? Yo creo que cuando nacemos es como que el miedo siempre está hacia un lado, ¿no? Me refiero, Desarrolla. a ver, te explico. Tú cuando empiezas y eres muy pequeño, el miedo siempre está del lado de la sobreseguridad, ¿no? ¿A qué te refieres? En el sentido de que tenemos miedo a absolutamente todo, independientemente de que sea peligroso o no. Sí, es verdad. Entonces, a partir de ahí, evidentemente es absurdo, es un miedo absurdo. Joder, no hay un monstruo debajo de mi cama. Obviamente, ya, bueno, Obviamente. eso es debido a la imaginación de los Sí, niños y pequeños eso, y claro. demás. Entonces, claro, a mí me parece también un poco bonito esto del miedo porque a medida que vamos creciendo, también va creciendo este miedo, ¿no? Y el miedo se va equilibrando poco a poco. Claro, cuando vamos madurando y tal, Claro. vamos desarrollándonos y Sí. dándonos cuenta de lo que son problemas de verdad y lo que nos tiene que dar miedo y lo que no. El Nos puede dar proble- miedo un monstruo debajo de la cama. Exacto. El problema está en que cuando ya vamos siendo más mayores y se nos pasa de largo, en vez de encontrar el equilibrio perfecto, nos pasamos y nos acabamos encontrando con una situación peligrosa, de verdad. Ya, sí. Peligroso. Sí, sí que es verdad que hay veces que el miedo más que protegernos nos limita. Sí. Que es lo que decíamos, es lo que dices tú. Hay veces que se nos pasa de largo el miedo y cosas o en ámbitos sociales muchas veces Sí. nos da miedo hablar en público, Sí. o nos da miedo X o nos da miedo otra cosa que realmente no debería darnos ese miedo Ya. y ya se sale de lo que es la función del miedo, que es protegernos. Ya es simplemente que nos limita a hacer Claro. cosas que nos gustaría hacer. Sí. Claro, ¿tú crees que estás limitado por el miedo en ciertos aspectos de tu vida o crees que lo tienes controlado, lo tienes regulado? Escucha, si te digo que me da miedo hablar en clase de inglés. Ah, bueno. Nos pasa un poco a todos esos. A ver, al final es normal tener algo de ansiedad social todo el mundo. Obviamente, no una ansiedad social de verdad, me refiero. Sí, sí. El ser humano, todos tenemos ansiedad social porque todo el ser humano busca, necesitamos Claro. en un mínimo esa sensación de reconocimiento por el humano, Sí, es un ser de normal, manada. normal, joder. Necesita esa sensación de reconocimiento por el resto de la manada, por el resto del grupo. Entonces es normal al final que tengamos esa pequeña ansiedad social y ese miedo a hablar en público o en ese tipo de ámbitos, es normal. Pero hay veces que el miedo sobrepasa eso y llega a límites que no debería llegar. Bueno, por ejemplo, que tú te dé miedo hablar en clase de inglés, llega un poco. Sí, llega un sí, poco a no, esos límites. llega un poquito a esos límites, sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, en parte es normal y es Sí, lógico. claro. Pero sí que es verdad que a mucha gente le da miedo hacer cosas que le gustaría hacer por miedo Sí. a lo que piensen los demás o ansiedad por lo que pueda decirle otra gente Sí, sí. o lo que puedan pensar de él o ella. ¿Tú crees que los jóvenes hoy en día, la gente hoy en día, la sociedad, estamos muy limitados por el miedo? ¿Crees que nos influye mucho a la hora de tomar decisiones o ser nosotros mismos, hacer lo que nos gusta? ¿Crees que en general afecta bastante? Porque yo diría que sí. Yo también diría que sí. Yo diría que hoy en día hay mucha Es que- miedo a lo que piensa la gente de ti, también Sí, por las sí, redes sí, sociales y literalmente, demás. sí, sí. Hay mucho miedo a lo que puedan pensar los demás de ti Sí. y la sociedad le influye mucho eso. Que estamos en una edad en la que somos muy dependientes de lo que digan de nosotros. Sí, ¿no? Queremos, sí. queremos que se nos reconozca, ¿no? Y queremos que se nos reconozca para bien, ¿sabes? Correcto. No queremos Ya, que ya. se quejen de nosotros, mira. Y también te digo, es una mierda cuando dicen cosas malas de ti, Sí. ¿sabes? Y sobre todo si tienes 15 años, Ya. ¿sabes? Me refiero, o sea, entonces... Además, es lo que te decía, ¿no? Que cuando eres pequeño, ese miedo de que evidentemente es una limitación cuando eres pequeño, o sea, que poco a poco se va convirtiendo en algo... Va evolucionando. sí. Claro, entonces, yo también he sentido, ¿no? Que me ha limitado en muchas partes, pero yo sinceramente creo que, o sea, yo es que, a ver, soy una persona que realmente soy un poco así absurdillo, ¿no? Porque para algunas cosas tengo como mucho miedo, lo de la clase de inglés. Ya. Y para otras es como que tranquilamente. Me da igual, sí. ¿Sabes? O sea, pero cosas serias, ¿sabes? Ya, ya, O ya. sea, que, es que cuando era pequeño me daba miedo hablar en clase de inglés, pero escalé un árbol de 20 metros sin arnés. Ya, ya, ¿sabes? ya. Sí, o sea sí. que entonces, buah, joder. Sí, pero también me refiero a eso también, esa ansiedad social, por ejemplo. A ver, nosotros, por ejemplo, no tenemos mucho de eso, porque no estaríamos haciendo un podcast, ¿sabes? Entonces,
Claro, esa gente que realmente ese miedo les está limitando a hacer lo que les gusta, a perseguir sus sueños o demás, eso ya es una limitación. Ahí no lo están balanceando, no lo están regulando bien. Sí. Y tienen que aprender a regularlo correctamente. Es lo que decimos, el miedo está ahí para protegerte. Claro. Obviamente, y esa ansiedad social y demás está ahí para protegerte. Mm. Pero si dejas que te controle, ya no te está Es una protegiendo, fumada, es una liada. Sí, sino sí, sí. que te está limitando, Sí, más bien. Entonces hay que saber regularlo bien. ¿Y tú cómo crees que se regula? Pues es una gran pregunta. A ver, realmente, bueno, desde mi punto de vista, Sí, sí. de que tengo 14 años, Sí. para regular el miedo lo que hay que hacer es eso, entender que está ahí para protegerte, para ayudarte realmente. claro. Y no puedes dejar que te controle de más. Tú tienes que siempre tener claro lo que es bueno para ti y lo que no. Igual, el miedo es lo que digo, está ahí para protegerte, pero Claro. tampoco te puede limitar de hacer lo que te gusta o hacer esas cosas, ¿no? Es que hay una pregunta muy complicada y es que, claro, es cierto que eres tú el que te pone tus propios límites, ¿no? Correcto, vives atrapado en tus propios Exacto, muros. con tu miedo. El problema del miedo es si esos límites están muy a los extremos, ¿sabes? Ya. Como lo del árbol y lo de la clase de inglés. Correcto, sí. Entonces, balancearlo es complicado. ¿Sabes cómo creo yo que se balanza? ¿Cómo? Con otra persona. Desarrolla. A ver, perdón. A ver, mira, por ejemplo. Yo siempre con lo del miedo he tomado referencia no con mi padre, ¿vale? No es que diga, no, mi padre no tiene miedo, así que yo tampoco. No es eso. Ya. Lo que pasa es que normalmente la mejor forma de equilibrar, no esto, de limitarse y de tal, es siempre apoyarse en esos límites En de otra persona. En otra persona. Sí, porque tú para dices, comparar un poco, ¿no? exacto, Sí. porque tú piensas que es muy difícil cuestionarse si estás haciendo algo bien o mal si solo puedes verte a ti mismo. Es Entonces, una buena respuesta. Exacto, sí. entonces es mejor comparar diferentes gentes y decir, hostia, igual me estoy pasando, ¿sabes? Claro. ¿Tú qué opinas? Igual tengo más miedo del que debería, sí. Sí. O igual menos del que debería. Claro, porque también está otro tema que es lo que dices tú, bueno, eso de escalar un árbol, claro, eso es un extremo que no puedes llegar porque el miedo está para protegerte y si te pasas te limita, pero también hay gente que tiene demasiado poco miedo, Sí. que debería tener un poco más de miedo, ¿sabes? Ya. Hay mucha gente que, yo que sé, deportes extremos, que sin tener experiencia tú no te puedes lanzar a hacer, ¿cómo se dice? Puenting o cosas Sí, así, ni ¿sabes? paracaidismo ni nada. Sí, Correcto, sí. ni con profesionales. Siempre tienes que tener esos límites del miedo que ya no son por arriba, de tener demasiado miedo, sino de tener un mínimo de miedo para Ya. protegerte. Sí. Para protegerte ese mínimo. Entonces sí, pues eso. Pues así es como se regula el miedo. Así es como hay que regular el miedo, balancearlo correctamente. El ¿Qué miedo es? está ahí. Conclusión, el miedo está ahí para protegerte. Claro. Y no puedes dejar tampoco que te limite. Claro. Ni dejar tener tampoco demasiado poco miedo como para hacer esas peripecias Hay que que no saber deberías. balancearlo y eso, claro. eso es Correcto, lo más balancearlo, importante. regularlo y eso. Pues nada, chicos. Pues un placer. Nada, hombre. Señores.